Amén. Leemos en Lucas 10:19, un versículo muy conocido. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Pueden acomodarse. Yo quiero hablar, hermano, de un tema que, aunque en la Biblia está claro, a veces la gente se confunde. 3 realidades sobre el mundo espiritual o del mundo espiritual. 3 realidades sobre el mundo espiritual. Lo primero es que hay mucha gente que no cree que haya un mundo espiritual. Y nos vamos a ocupar de darle algunas pinceladas a esa falta de confianza o a esa ignorancia en cuanto al mundo espiritual. Nosotros estamos conscientes, y no nosotros solos, sino muchos más, de ahora y de antes, de la existencia de un mundo espiritual. Existe un sistema físico, material, humano, tangible, que es el mundo que nosotros conocemos, el universo que nosotros conocemos. Pero existe otro mundo inmaterial, intangible, que la filosofía llama metafísico. En la Biblia, en la palabra de Dios, en la teología, se le llama espiritual. Porque en el lenguaje de la filosofía se le llama metafísico a lo que está más allá de la física, a lo que está después del estante, como decía un Platón, creo que era. Lo que está después del estante, lo que está más allá, lo que yo no puedo alcanzar. A eso se le llama metafísica, después o más allá de la física, que la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura y los principios de la realidad. Porque la realidad es lo incuestionable. Usted dice, ese púlpito no está ahí, pero usted sabe que está ahí. O sea, una cosa es la discusión, la especulación. Una cosa es filosofar sobre el púlpito y otra cosa es negar lo que está ahí. Entonces, la realidad se establece, querramos o no querramos. Entonces, la metafísica estudia esa estructura de principios de la realidad, asumiendo que en todo hay una realidad. Por ejemplo, para los filósofos siempre se ha sostenido que el ser humano tiene una predisposición a la metafísica, a lo sobrenatural, a lo oculto o lo desconocido. En el pueblo, en el campo, le llaman ocultismo. Científicamente se llama metafísica, pero es la misma cosa. ¿Qué es el ocultismo? Lo que usted no ve, lo que usted se sospecha, lo que usted se imagina. ¿Qué es metafísica? Eso mismo con otro nombre. La misma cosa. Entonces, lo que está más allá de esa imaginación nuestra, o mejor dicho, de esa percepción humana y materialista nuestra, a eso se le llama metafísica. Y entonces, en filosofía se ha sostenido que el ser humano tiene una tendencia natural, una predisposición a la metafísica. Por eso es que usted ve que pueden ser los grandes políticos, pueden ser los grandes catedráticos de las mejores universidades, pueden ser presidentes de Estados Unidos y creen en el horóscopo. Entonces, un hombre que sabe tanto va a creer en el horóscopo. Así es. Y hay veces que usted ve una persona letrada, cultivada, educada, sobresaliente, y va donde un brujo que no sabe leer, para que el brujo le trace las pautas. Y lo grande no es que va, es que hace lo que el brujo dice. ¿Por qué? Porque hay una tendencia hacia eso. Dijo un gran filósofo alemán llamado Immanuel Kant, que hay una, o sea, a eso él le llama necesidad inevitable.
Estoy hablando de un hombre que escribió antes que Platón. Necesidad inevitable. O sea, hay una necesidad en el ser humano de alcanzar más allá de lo humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha descubierto que depende de algo que no es de él mismo. El ser humano, nosotros sabemos que cuando llegamos aquí fue porque nos mandaron. Y queremos averiguar quién fue que nos mandó, por qué nos mandó y qué Él espera de nosotros. Bendito sea el Señor. Parménides de Elea, un filósofo presocrático, de allá atrás, lejos, como más de 5 siglos antes de Cristo, decía él que lo real no es lo que ofrecen los sentidos. No es lo que perciben los sentidos lo real, sino lo que se capta con el pensamiento. La Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Dios le dijo a Moisés cuando él le preguntó: ¿quién tú eres? Yo soy el que soy. Entonces no está lejos de la realidad. La realidad no es lo que usted está mirando. Porque lo que usted está mirando surgió de otra cosa que usted no está mirando. Entonces la realidad no es esa, sino el origen, la causa, lo que la produjo. Y de ahí es que parten todos estos filósofos que son gente dedicada al pensamiento, a cultivar el pensamiento, en la materia gris que a veces nosotros descuidamos o dejamos que se nos bote. Y por eso viene la ignorancia intelectual. Parece una paradoja, pero hay intelectuales ignorantes que creen tapar el sol con un dedo diciendo que no existe lo que existe. Y por eso es que esta gente pues se dedicaron a pensar y a elucubrar hasta encontrar explicaciones a esto. Por ejemplo, para este gran filósofo, el tercero del trío filosófico de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles dijo él en una de sus ponencias que él dividía la metafísica en 2 tópicos. ¿Por qué? Porque hay una que se llama ontología, que tiene que estudiar la ciencia del ser, la ciencia de lo que hay, a nosotros, a los números, a los conceptos. Pero hay otra ciencia, y él no la descuidó, que se llama la teología, que estudia a Dios como causa última de la realidad. Aristóteles, no fue Ezequiel Molina que lo dijo. La teología estudia a Dios como causa última. Cuando ya usted no haya para dónde coger, cuando ya todos los recursos fueron agotados, cuando no hay explicación científica para lo que está ocurriendo, entonces usted acude a la causa última de la realidad. Es decir, lo que ocurrió porque hay una causa última que todavía no ha sido consultada. Usted va al psicólogo, usted va al meteorólogo, usted va al oncólogo, usted va al psiquiatra y no hay explicación. Entonces hay una causa primaria. Primaria y última, en este caso es lo mismo. Originadora. ¿De dónde viene esto? ¿De lo que yo veo? No, de lo que yo no veo. Porque lo que yo veo, dijo Pablo, es pasajero. Mas lo que no veo es permanente, es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí Sócrates además está admitiendo que existe una realidad. Hay gente que dice que esa realidad no existe, que existe la nada. ¿Y por qué hay nada? Porque hay algo. Para que haya nada tiene que haber algo. Es como la luz y la tiniebla. ¿Existe la tiniebla? No, existe la luz. La tiniebla es lo natural, lo normal, lo que existe sin haber ningún cambio, ningún fenómeno. Ahora, para que no haya tiniebla tiene que haber luz. Entonces lo que se crea no es la tiniebla, es la luz. Entonces la nada es una consecuencia del algo. ¿Por qué es nada? Porque no está el algo. El algo, dice Aristóteles, es Dios.
la causa última de la realidad. Porque usted puede decir, a mí no me creó nadie, pero estás ahí. Ah, no, que este púlpito no lo hizo nadie, pero el púlpito está ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el púlpito está ahí. Lo demás es disparate. No lo hizo nadie. Pero ahí está. Es como la joven que sale embarazada y no sabe de quién fue. Y dice que no, pero el muchachito está ahí. La realidad es que el vientre va creciendo y que algo se mueve adentro. Y por más que tú niegues, algo pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay tres realidades que yo quiero compartir con ustedes en ese mundo metafísico. Hay una realidad que es una fuerza maligna. Hay otra que es una fuente de autoridad superior a la fuerza maligna. Y la otra realidad es que hay un equipo de instrumentos especializados para enfrentar esa realidad maligna. La primera, una realidad de malignidad, innegable, porque usted dirá, ¿de dónde viene la maldad en el mundo? ¿De dónde sale la gente mala? ¿Contra qué batalla la iglesia? ¿Cuál es su lucha en esta tierra? Contra fuerzas naturales diabólicas que interfieren tratando de impedir el trabajo de la iglesia y la vida misma suya. Entonces, para uno decir que no hay maldad, no puede haber nadie en la calle, no puede haber un delincuente. Usted dice, no, el mal no existe, pero no sale a la calle con una cartera llena de billetes verdes. El mal no existe, pero usted anda cuidándose. La realidad es que está ahí el mal. Aunque tú digas que no existe, el mal está ahí. Entonces hay una realidad maligna que pulula en el mundo, que camina, que funciona. Hay gente mala en esta tierra. La Biblia lo presenta, o quiero presentar tres aspectos de lo que yo llamo una realidad maligna. Fíjese, es tan fuerte esa realidad que usted tiene un hijo, nace en una montaña, en una loma, lo cría ahí y habla mentira. ¿Quién le enseñó a hablar mentira? Es egoísta, todo lo quiere para él. ¿Quién se lo enseñó? Hay un sistema funcionando de maldad en esta tierra, aunque nosotros querramos decir que no, o aunque alguien quiera decir que no. Pablo lo presenta en Efesios 6:12, porque hay una vigencia. O sea, no es solamente una malignidad estática. Yo sé que está ahí, pero no funciona. No. Ah, no, el mal está ahí, pero yo no me meto con eso. No. No es que no te metes, es que está funcionando. Dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es con hombres y mujeres que usted está luchando. Usted no está peleando con un chofer bravucón en medio de la avenida. Usted no está peleando con un ladrón que le quiere quitar lo suyo. Dice Pablo, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando con un sistema maligno organizado. Pablo menciona entidades de poder, principados, potestades, gobernadores. O sea que hay jerarquía. Hay un orden. Satanás tiene un orden en esta tierra para desordenar a la tierra. O sea, hay un sistema, hay un programa de trabajo capaz de desarticular lo que Dios hizo. Dios hizo la familia. Dios le ordenó a la familia todo lo que tenía que hacer y cómo tiene que vivir. Satanás tiene un programa para desbaratar esa familia. Satanás tiene un programa para decirle al hombre, tú no necesitas una sola mujer, sino 4. Satanás, el Señor hizo una pareja, el Señor hizo un hogar con unos hijos, pero Satanás quiere establecer que no haya hogar. ¿Cuántas madres solteras tenemos hoy? Eso es una plaga. Los niños sin padre, otra plaga. Los hombres que viven solo en un apartamento, otra plaga. ¿Por qué? Porque la gente no quiere compromiso.
Cuando la Biblia establece, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, está diciendo, tiene que asumir la responsabilidad de un hogar, de la procreación de unos hijos y de todo lo que de ahí devenga. Ah, no, pero la gente le huye a eso. ¿Por qué le huye la gente al orden? No es porque quiere, es porque hay un sistema de maldad, hay un sistema maligno que está trabajando para desordenar, para destruir, para acabar con todo lo que es paz, con lo que es armonía, con lo que es tranquilidad, para que en vez de vivir nosotros muramos. Por eso dice la Biblia que el pecado entró por un hombre. Entonces Pablo habla de la vigencia de esa fuerza del mundo espiritual maligno. Mundo espiritual tiene dos partes. El benigno, que es Dios, y el maligno, que es Satanás. Estamos hablando de la parte maligna. Ese mundo maligno tiene principado, tiene jefe, tiene potestades. Y la lucha de nosotros es contra los instrumentos o contra esa fuerza que utiliza instrumentos. Cuando una persona en la calle, como me pasó a mí hace algunos meses, trapearon el piso conmigo en la avenida 27 de febrero. Yo voy de este a oeste. Hay el muro que divide la 27 de febrero. Hay una hora de tapón y hay muchos vehículos. Y se van, yo no puedo echar para allá porque yo tengo un muro. Pero hay alguien que viene empujándome para que yo me eche para allá. Entonces yo lo que hago es que me paro, pero en eso se me pega. Salió de ese vehículo, se me para adelante. Yo no sé cuánta mala palabra dijo, porque yo subí el cristal y me quedé mirando. No hice ningún movimiento, no fuera a vaciarme una pistola encima. Me quedé callado reprendiendo al diablo. Y yo no sé cuántos minutos estuvo insultando y diciendo malas palabras, resabiando. Después arrancó y se para otra vez. Y vuelve otra vez una andanada. Ahora, ¿sabía él quién era yo? Él no sabía quién era yo. Y si yo hubiera sido más malo que él, imagínese usted, que hubiera sido yo más malo que él, en lo que él habla disparate, saca yo una pistola y se la vacío encima. Pero él, entonces ahí se ve que el diablo se equivoca. O nos coge de marioneta más de la cuenta. Porque ese hombre pudo provocar un par de muertos ahí en plena calle. Porque yo no sé lo que le estaba diciendo. Pero una vez me mencionaron mi madre. Me la recordaron. Porque hay gente que sale a la calle a pelear. ¿Por qué salen a la calle a pelear? No es porque ellos quieren, es que el sistema maligno que impera en el mundo los utiliza como títeres, como instrumento para mortificarle la vida a la gente que anda bien. Ese hombre, yo no sé si estaba borracho, si estaba endrogado, parece que tenía algún problema, pero que él no sabe con quién está hablando. Si yo salgo de ahí también, sabrá Dios lo que él hubiera creído. O si se lo hace a uno de esos que andan por ahí armados, loco porque le piquen un ojo. Entonces, la gente no piensa en eso porque lo que son es instrumentos. Entonces, Satanás está vigente. Vivo, como dijo David Wilkerson, vivo y activo en el planeta Tierra. Satanás está funcionando, el Señor lo reprenda. El segundo aspecto de la realidad maligna es el reconocimiento que hace Jesús en Lucas 10:19. Cuando Cristo dice, serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, está parafraseando, o Pablo estaba parafraseando a Jesús. Es algo que se parece, serpientes y escorpiones, y Pablo dijo principados y potestades. Serpientes y escorpiones eran figuras de víboras malignas que el auditorio de Jesús conocía perfectamente. Cuando Cristo dice serpiente, entienden víbora venenosa. Cuando dice escorpiones, son unos escorpiones que aparecen todavía por Irak y por todo el lugar que era Persia. Y son unos escorpiones que parecen una araña cacata, pero un poquito distinto, porque la parte trasera es más pequeña que la del frente. Y esos escorpiones, una sola clavada
y mataban. Entonces dice Cristo, les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Y está comparando a las serpientes y escorpiones o a los demonios con serpientes y escorpiones. Está reconociendo que hay demonios que están molestando en esta tierra. ¿Quién lo está haciendo? Jesús. Cristo está reconociendo la existencia de la fuerza maligna, de la entidad diabólica trabajando aquí en esta tierra. Y nosotros podemos comprobarlo a partir de la obra de Satanás, porque le estamos mirando a diario. Y el tercer aspecto de esta realidad maligna está en Job 1:12, cuando Dios le da permiso para afligir a los justos. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas la mano sobre él. Satanás quiere permiso para golpear a Job. Esa es la partecita mejor, que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios sin permiso. Pero hay que ser hijo de Dios, no asistente a la iglesia, no lector de la Biblia, hijo de Dios, hombre, mujer de Dios. Entonces Job, Satanás quería fastidiar a Job, pero para poder fastidiar a un hombre, una mujer de Dios, lavada por la sangre de Cristo, que le sirve a Dios y cuyo registro está en el reino de los cielos, Satanás no puede hacerlo sin permiso. Entonces Satanás va donde Dios a pedirle permiso para molestar a Job. Y le dice, Job, usted sabe la historia. Job te sirve porque tú le has dado de todo. Si tú dejas que yo le haga algo, tú verás que él no. Entonces, para convencer a Satanás, Dios le da el chance. ¿Y qué hizo? Bajó y le quitó la familia, le quitó las pertenencias y le hizo muchísimo daño a Job. Entonces, primero está vigente. Cristo lo reconoce y en el Antiguo Testamento vemos que necesita permiso. Porque Él está trabajando, Él está afuera. No está aquí adentro, pero está en la puerta. Y en cualquier momento usted ve a alguien que se destapa en contra de hombres y mujeres que lo que están es sirviéndole a Dios. Usted se convierte al evangelio y su mujer lo bota. No te quiero porque yo no me casé con un evangélico. Así me dijo una vez, un hermano convertido, un hermano que era luchador. Cuando se convirtió tenía el caquito rapadito así. Y tenía una franelita esa que se pone a los luchadores. Y esos brazotes así. Pero él fue al culto, cuando estaba en el templo evangélico, el Señor lo tocó y se convirtió. O la mujer le hizo la guerra. Y un día yo hablé con ella. Le digo, mira, mija, pero tú te estás volviendo loca. Digo, tú debías estar de barriga dándole gracias a Dios porque Él se convirtió. Porque ahora es que tú tienes un marido. Tú no tenías nada antes. Era una sombra lo que tú tenías. Porque tú tenías que compartirlo no se sabe con cuántas mujeres. Llegaba la hora que le daba la gana y si le decía algo te daba un solo zumbón. Y ahora un hombre cambiado, transformado, manso, tú lo quieres poner a sufrir porque es evangélico y tú no te casaste con un evangélico. Gracias a Dios que ella entendió después y cambió la cosa. Pero así es el diablo, hermano. Porque así aparecen algunos padres que no quieren que su hija se convierta. Ese es otro caso que pasó. Ay, el papá no quiere que que la muchachita se convierta, las dos hermanitas, hija de muchachita de 18 y 20 años. ¿Qué usted quiere, varón? ¿Usted prefiere que esté en la discoteca hasta las 2 de la mañana? ¿Fumando? ¿Bailando? ¿Y divirtiéndose? ¿O que esté en la iglesia y que salga a las 9:30 o las 10 de la noche y llegue a su casa en su sano juicio y planchadita? Porque de la discoteca salen estrujadas, manoseadas. Pero el diablo es tan malo
que le tergiversa los circuitos en la cabeza para que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Porque yo como padre, ¿cómo voy yo a estar contento con mi hija en una discoteca hasta las horas de la noche sin saber yo con quién? Y entonces me voy a enojar porque se convirtió, pero a menos que uno esté loco. No, es que Satanás está vigente y está utilizando sus instrumentos para fastidiar y para molestar. Entonces esa es la primera realidad sobre el mundo espiritual. Hay una segunda, y es que hay una fuente de autoridad. ¿Qué hubiera sido de nosotros los creyentes en Cristo que estamos lavados por su sangre si esas fuerzas malignas no tuvieran un control? Anduviéramos como el gadareno, desnudo, bramando en los cementerios, sin familia, y hay muchos que están así. Quizá no están en los cementerios físicamente hablando, literales, pero porque ¿qué es lo que es un cementerio? Un almacén de muertos, o de muertos no, de cadáveres, o de cadáveres no, de esqueletos. Entonces hay gente que están vivos, pero viven en cementerios. Están estrujándose con cadáveres. Viven una vida peor que la de un muerto. Porque no tienen a Cristo en el corazón, ni tienen sensibilidad humana. Porque la pierden. Mire, la droga, el vicio, la parranda y toda esa cosa que la gente vive haciendo en el mundo va insensibilizando a la gente hasta que se le va el amor, el respeto. Ya se ponen que no aman a la mujer. La primera que paga la mujer o el marido, que no lo quiere. Después pagan los hijos, paga la familia, hasta los amigos. Porque se va cambiando la percepción de la vida porque están viviendo en cementerio. ¿Por qué? Porque viven bajo la autoridad del maligno. Si no fuera porque hay una fuerza de control, ¿dónde estuviéramos hoy? Dice Juan 10:10. El ladrón, que es el diablo, no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. En cambio, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A nadie hay que decirle que el diablo vino a destruir, porque usted lo sabe. Hoy cuántas familias no ha destruido el diablo. Hoy cuántas vidas no ha destruido el diablo. Cuánto futuro no ha destruido Satanás. Usted sabe lo que es un gran prospecto para el béisbol y por una parranda pierde su oportunidad. Porque se metió en una discoteca, se armó un titingó y le dieron 2 plomazos en la rodilla. Ya se acabó el juego, se acabó todo. ¿Cuántos hogares ha destruido Satanás? Porque ha metido el vicio del licor. Porque el hombre dejó de pensar en su familia para pensar en su parranda. Y el viernes o el sábado se va de parranda y vuelve el lunes. Y cuando vuelve descricajado, decían los reclutas de antes. Cuando vuelve destruido, sin un centavo, harapiento. Y esa es la vida que están viviendo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Satanás y tú que te dejaste usar de Satanás. Entonces el diablo vino a destruir. Eso es otra realidad. Y la tercera realidad es que tenemos una iglesia investida, capaz de enfrentar esas fuerzas malignas. En la segunda realidad tenemos la presencia maligna, pero un control divino. O sea, el diablo no está haciendo todo lo que él le da la gana. Porque hay gente que al diablo lo ven como el cuco mayor. Y nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios que sí que hay un diablo. Hemos aprendido que sí que es malo. Hemos aprendido que sí que es fresco y se mete donde no lo llaman. Hemos aprendido que es perverso. Hemos aprendido muchas cosas de él, pero también hemos aprendido lo que dice Cristo. Os doy potestad, os doy poder, os doy autoridad, oh gloria a Dios,
degollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. ¡Oh, gloria a Dios! Si no fuera por esa fuerza divina, si no fuera por ese poder, el diablo hiciera con nosotros lo que le diera la gana. Pero él es como los cerdos, no se rasca en jabilla. No, él busca un almácigo, una mata de plátano, algo que tenga los bordes suaves para él rascarse. El diablo chequea y calcula. Un hombre, una mujer que conoce a Dios. Un hombre, una mujer que sabe lo que ha recibido de Dios. Un hombre, una mujer que conoce algo de Jesucristo y que le entregó su vida. El diablo pasa de largo. Dice, no, con ese no. Búscame otro. Los respeta, hermano. Satanás nos respeta. Porque él sabe lo que nosotros tenemos. Y él se mete al lado, como dijo David. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, y a ti no llegarán. Sí, porque él pica cerca de lo que usted hace. Él le pica cerca para que usted recuerde que él está ahí. ¿Por qué dice Pedro? Resistidlo y huirá de vosotros. O sea, él se acerca y amaga. Te voy a comer. Te voy a dar. Digo, acércate más, demonio, para desflecarte. ¡Oh, gloria a Dios! Hay una realidad maligna que, aunque la quieran negar, precisamente son víctimas de ella misma. Porque a veces lo que están diciendo que no existe el diablo, están trabajando para él. Porque yo pienso que ese es uno de los primeros trabajos de Satanás. Hacer creer que él no está. Porque si saben que él está, pues la gente se cuida. No, él quiere hacer creer que él no está, para entonces él hacer lo que él necesita hacer. Entonces hay una fuerza de control. Hay algo que Satanás respeta. Tiene que respetar. Porque él no es absoluto. Arriba hay uno que es la última realidad que dijo Aristóteles. La última realidad es Dios. Entonces, por eso es que la teología estudia a Dios. Es el estudio de Dios. ¿Qué puedo yo aprender de esa última realidad que no puede ser alcanzada? Porque la metafísica o el mundo espiritual trata con cosas donde la ciencia no puede llegar. Donde los rigores de la ciencia humana no pueden analizar. Son cosas que el laboratorio, que la sonografía, que la mamografía y que todas esas fías, menos geografía, no la pueden encontrar. ¿Y qué es lo que tú tienes? No tienes nada. Pero yo me estoy muriendo. Eso pasa en medicina. Le llaman el pequeño mal. ¿Y si fuera grande? El pequeño mal, le llaman los psiquiatras. Si fuera el gran mal, pero es al revés, es el gran mal lo que tiene. Pero no aparece en los registros médicos, ningún equipo los registra, porque ahí hay una realidad que ellos desconocen. Muchos, que otros la ya han reconocido. Entonces, hay una iglesia investida, capaz de enfrentar esas fuerzas malignas. Y mire cómo dijo Cristo en Lucas 24:49. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del grupo de personas que aceptó a Jesucristo como su Salvador y se apartó del pecado. Dejó el mundo para rendirle culto a Dios en sus diferentes formas, cantando, predicando y viviendo. Viviendo conforme al testimonio de la palabra de Dios. Entonces a eso le llamamos iglesia. Entonces Cristo en Lucas 24:49 le dijo a los discípulos que eran la primera iglesia: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo está asumiendo una vez más la realidad de Satanás en la tierra. ¿Por qué no dejó que se fueran así? Es porque no era con muchachos que van a luchar. Como dijo Pablo, no es contra carne y sangre. No es contra filósofo barato que va a discutir. Es con pesado, con Satanás que vas a luchar. Entonces, no se muevan de Jerusalén. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No una autorización de una universidad para poder ir a predicar. Ese es el error que se está cometiendo. En estos días vimos en una información de internet que el 80% de los pastores y predicadores evangélicos no tiene formación teológica. No tiene títulos de teología. Y la otra pregunta sería, ¿y qué están haciendo los que tienen muchos títulos de teología? Viven la vida contemplativa, sentado en su casa mirando los títulos. Pero cuando un demonio le aruña, salen corriendo. Porque conocen a Dios a través de la teología, pero no a través de su propia vida. Dios es una experiencia. El entregar su vida a Cristo no es cuestión de hacer un rezo. Es un encuentro. Es algo personal. Es una experiencia nueva. Es que usted tiene un choque con su realidad y con la realidad de Cristo. Entonces usted descubre que Cristo no es un cuento. Cristo no es una teoría. Cuando usted no lo ve. Pero recuerde que el pensamiento es primero. El primero es el pensamiento. Nosotros lo que ven nuestro sentido, lo que palpan nuestro sentido, procede de lo que no se ve. ¿Qué fue primero? ¿El edificio o la maqueta? Y antes de la maqueta estuvo la idea. Nadie veía la idea. Entonces el pensamiento va primero. ¿Qué fue primero? ¿El pensamiento o el hogar? Usted pensó, debo casarme. Necesito una muchacha. Entonces comienza el proceso de usted buscar, de acuerdo a lo que usted piensa que quiere en la vida, usted va a buscar esa compañera de vida para levantar una familia. Pero ¿qué fue primero? El pensamiento. Entonces la gente está viviendo al revés. La gente está viviendo de lo que ve, de lo que oye, de lo que palpa. Pero lo que no ve, lo que no oye, lo que no palpa, dice que no existe. Antes de cometerse un crimen, dicen los abogados y jueces, premeditación y alevosía. O sea, hubo una organización mental que usted dijo, lo voy a hacer así, 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 así. Ah, no, así no, porque así me van a descubrir. Lo voy a hacer así, así, así. No, ahí corro peligro. O sea, hay un pensamiento que lo crea y luego usted lo ve. Entonces la gente vive al revés, queriendo ver para entonces creer. Y como no ven a los demonios, dicen no existen. A sus discípulos Jesús les informa que están capacitados en virtud de que han creído en Él para hollar en el terreno mismo del dominio de Satanás, representado por serpientes, escorpiones, y dice, y ningún daño. Os doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y nada os dañará. Está diciendo solo a la primera etapa de la iglesia. Hoy nosotros somos la última etapa. Se lo está diciendo a los discípulos y a los que lo seguían. Les doy autoridad. ¿Quién está dando la autoridad? Quien puede. El único que podía hacerlo. Y por eso es que Satanás tiene miedo. Cuando usted no sabe a quién usted le sirve. Cuando usted le está sirviendo a una idea. Cuando usted le sirve a un hombre. Cuando usted tiene un concepto de Dios.
pero usted no ha recibido del propio Jesucristo esa autoridad, entonces usted anda como la veleta, de aquí para allá y de allá para acá, y Satanás acaba con usted. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, de ahí a ahí, les doy poder, es decir, los invisto de poder, de autoridad, para hollar serpientes y escorpiones. Y por si acaso alguien no entendió, dice, y sobre toda fuerza del maligno. O sea, ahí no hay perdedera. Ya usted sabe de quién está hablando. Y sobre toda fuerza de Satanás, y nada los dañará. Bueno, pero hay gente que no sabe eso y le tiene miedo. Si usted sabe quién es usted, usted no le tiene miedo a los demonios. Ahora dicen los versículos 17 y 19, que es el contexto del versículo 19, del cual hemos venido más o menos hablando. Aquí habla el versículo 17, que los discípulos vienen de un trabajo que el Señor les envió a hacer. Él lo mandó a evangelizar, la misión de los 70. El Señor los manda a evangelizar y ellos van y hacen el trabajo. Entonces cuando ellos vienen, pasó todo lo que Cristo dijo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque iban con la unción del Señor. Versículo 17, Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, es la práctica. La práctica de la enseñanza que Cristo le había dicho. Cristo le dijo que los demonios se iban a sujetar a ellos, pero ellos no lo habían visto. Ellos habían visto que se sujetaban a Cristo, pero no con ellos solo. Entonces Cristo lo manda como a hacer un ejercicio. Vayan a predicar. Entonces ellos vienen alarmados, porque ellos no sabían que era así, hermano. Cualquiera se goza. O sea, hemos tenido éxito, porque Señor, aún los demonios, para ellos lo más grande era que aún los demonios se sujetaran. Para Cristo era lo más sencillo. Los primeros que tienen que salir huyendo son los demonios. Los primeros que tienen que espantarse del sitio son los demonios. Cuando llega un siervo de una sierva de Dios y hace una oración en un sitio, los primeros que tienen que espantarse son los demonios. Pero los discípulos no lo sabían. Y por eso vienen ellos con la algarabía. Señor, oye, vale, como dicen los mexicanos, los venezolanos. Oye, vale, los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús tranquilamente le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está informándole a ellos que cuando se predica el evangelio con poder, es afectado el reino del infierno, del diablo. Cuando usted sale por ahí por una esquina con un megáfono, cuando usted se va a una cárcel, cuando usted va a un hospital, cuando usted va a una montaña y comienza a predicar el evangelio de poder, el reino del mal tiembla. Los demonios se sacuden. Los demonios protestan. Por eso cuando llegan iglesias a ciertos sectores, la junta de vecinos dice, por aquí no, nosotros no podemos permitir que haya una iglesia en este sector, porque este es un sector tranquilo. Pero no son ellos, es quienes se sienten afectados. Pasó allá, Santo Domingo, el primero que protestó fue uno que tenía una casa de brujería, pero nosotros no lo sabíamos, pero estaba como 8 o 10 casas de nosotros. El primero que protesta porque se le daña el negocio. Cuando usted está dando un culto encendido, cuando usted está orando, aunque sea 10 cuadras, los demonios que están por ahí espantan la mula. Los seres no suben. Los seres se alejaron. Es que los seres no son tontos. Los seres saben quién tiene autoridad sobre ellos. ¡Oh, gloria a Dios!
Los seres saben con quién se meten. Si usted está desprotegido, los seres acaban con usted. Amigo, los seres son los demonios que están acabando con la humanidad. Si tú no estás cubierto por la sangre de Cristo, literalmente el diablo te va a llevar. Pero si está cubierto por Jesucristo, aunque te echen el bacá, aunque te tiren todos los baños y todos los disparates que ellos quieran, los demonios dicen: con ese no. Porque para molestar a ese, yo tengo que subir allá. Y a veces no me dejan llegar. Así que vamos a dejar ese tranquilo. Vamos a buscar uno que esté desprotegido, uno que esté solo. Oh, gloria a Dios. Yo oí un testimonio así. En una carretera que iba para allá, precisamente de Sabana Grande de Boyá, hacia la capital, pero muchos años cuando eran carreteritas estrechas. Y parece que aparecieron unos asaltantes que había mandado otro a quitarle la camioneta a esos hermanos. Y los tipos no pudieron, no se atrevieron a acercarse. Eso lo contó uno que se convirtió después. Y cuando se acercaban, ellos veían una cantidad de soldados que iban con esa gente. Entonces ellos dijeron a los que lo mandaban: es que no pudimos. ¿Pero cómo que no pudieron? Es que había mucha gente con ellos. Ellos creían que eran de verdad. Ellos lo vieron como una realidad. Y son una realidad. Porque el Espíritu Santo usted no lo ve, pero es una realidad. ¡Oh, gloria a su nombre! Usted no lo está mirando, pero yo lo estoy sintiendo. Usted no lo está mirando, pero los demonios están corriendo. ¡Oh, gloria a Dios! Y por eso es que hay que orar antes de salir y ponerse en las manos del Señor, para que los ángeles del Señor vayan con nosotros. Entonces dice Cristo: yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Bueno, incómodo, porque le están tocando donde le duele, lo están clavando y él no puede hacer nada, porque están haciéndolo quienes pueden. La bendición de Satanás es que mucha gente, cristiano, no sabe lo que tiene y le tiene miedo. Y él disfruta ese miedo que muchos evangélicos le tienen. Entonces, cuando el reino del mal es golpeado, es porque estamos haciendo la obra de Dios. Esto puede pasar en la casa, en la oficina o en la ciudad. Cuando usted llega a un trabajo, usted es uno más de lo que se va de parranda, de lo que tiene amigos, de lo que tiene novias, de las que tienen amigos, y todo está bien. Pero cuando una de esas muchachas se convierte, le caen encima las otras y los otros. Ya tú viniste a dañar la cuestión. También que estábamos nosotros, que nos íbamos de parranda y le decíamos al esposo que estábamos en un trabajo del banco o de la fábrica y que estábamos en una diligencia comercial. Ahora contigo no podemos porque tú no hablas mentira. Y tú dañaste la cosa. Y mire, buscan la forma hasta que la sacan, porque le molesta. El reino de Satanás, cuando usted le sirve a Cristo, se siente incómodo. Pero hay otra cosa más en el versículo 20. Dice: pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué dijo el Señor eso? Eso fue a los discípulos, pero también a nosotros. Eso se aplicó a aquel tiempo, pero yo creo que mucho más ahora. ¿Qué está evitando el Señor? El Señor está dando una advertencia, una voz de alerta contra el mesianismo, el sensacionalismo, el hedonismo, el diosismo. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando Dios lo usa, creen que ellos son la niña linda de Jehová de los ejércitos y los demás no valen nada. Entonces hay que venir aquí a darle la mano al pastor. El que se va a de la iglesia y no le dio la mano al pastor está maldito.
porque la bendición la tiene. Usted sabe que ahora están cambiándole el nombre, ya no es apóstol. Hay muchos que ya le dicen papi lindo. Óigame, eso no es cuento, eso es así, eso está pasando en algunos lugares. Yo no sé si en la República Dominicana, pero yo sé que en la capital le están llamando papá a algunos ya. Le dicen papá, ya de apóstol pasó a papá. Y hay otro que de papá pasó a papi lindo. De ahí a otra cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ocurrir. Entonces el Señor está hablando, tratando de evitar la idolatría y el que yo me crea que la cosa es solo conmigo. Una de las cosas que el Señor derrumbó del papado fue el sacerdocio general, universal. Antes, cuando no teníamos Biblia, cuando la gente no conocía lo que dice la Biblia, nadie podía orar, nadie podía hablar con Dios. Tenía que ser a través del sacerdote. Un enfermo, una situación. Ay, voy a donde fulano para que... Hay muchos evangélicos que están con eso todavía, que creen que ellos no pueden orar. Pero cuando Cristo murió, se cayó el velo. Cuando Cristo murió, el altar se unió con el pueblo. Es decir, todos los que son lavados por mi sangre pueden hablar con Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Podemos hablar con Dios. No es exclusividad de uno, ni de una. Hay jerarquía, hay respeto, hay orden, hay disciplina. Pero para hablar con Dios, solamente hay que haber sido lavado con su sangre, creer en Él. Y ya. Entonces Cristo está tratando o está evitando que nosotros nos apartemos de la verdad de Dios y caigamos en la idolatría humana, que es lo que está pasando hoy. Hoy están de moda muchas de estas cosas que reclaman veneración, reverencia, y sus visiones son como las del obispo de Roma, infalible. Eso no solamente está en el Vaticano, eso se está diseminando por muchos sitios donde el apóstol tiene una visión y por más trambólica que sea, cuidado con decir que no. Porque queda bajo maldición, según ellos. El Señor quiere que nos cuidemos de eso. Los discípulos llegan gozosos y contentos. Y esto parece como un jarro de agua fría a medianoche. Usted brincando y saltando y gozando por lo que Dios hizo. Ay, Señor, los demonios, mire, ya yo puedo con los demonios. Los demonios cuando me ven salen huyendo. Ay, Señor, ay, gloria a Dios. Y no, tú vas, no hay demonios. No, para allá que voy porque me los voy a comer esos demonios. Yo estoy contento porque soy un general, soy un mayor general. Los demonios son rasos ante mí. Y mientras están ellos gozando y celebrando, Cristo dice, no se regocijen de eso. Y si no nos regocijamos de esto, ¿de qué nos vamos a regocijar? Cristo dice, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Aleluya. Hermano, lo importante no es cuánta iglesia yo levanté. Lo importante no es cuánta gente se convirtió conmigo. Lo importante no es cuántos muertos resucitaron. Lo importante no es cuántos demonios salieron de los cuerpos. Todo eso es bueno. Pero si todo eso ocurre y yo me pierdo, ¿qué? Lo importante no es que digan, este es el hombre más famoso del evangelio. No, lo importante es que tu nombre aparezca allá en el reino de los cielos. Eso es lo que yo quiero. Que mi nombre aparezca, aunque sea en una esquina, en un rincón, a mí no me importa dónde sea. Varón, pero lo pusieron en la cola, pero me pusieron. Aleluya. Pero hay de aquellos que vayan buscándolo y no aparezca. Ahí sí hay que gritar. Entonces terminamos con esto. Cristo dice, regocijaos. No se regocijen de que los demonios se sujeten. Y mire que eso es bueno. Regocíjense de que ustedes, porque al decir que su nombre esté escrito, está hablando de su fidelidad, está hablando de su testimonio, está hablando de su conducta, está hablando de que usted está haciendo honor al don que han puesto en usted. Son realidades del mundo espiritual.
somos instrumento de salvación para el mundo. No descuidemos. Y los amigos que están aquí, que sepan bien que esas fuerzas funcionan. La fuerza del mal y la fuerza de Dios. Vivas y activas. Tendrías tú mismo que determinar dónde estoy. ¿Quién está controlando mi vida? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué no hago X cosa? Porque el que está controlando tu vida no es Dios. Pero Dios te permite que si tú quieres, cambie de estadio. Cambie de posición. Solamente tienes que creer y solicitar. El Señor te ofrece paz, salvación y vida eterna. Pero tienes tú que decidirlo. Después de entender que hay un mundo maligno y que hay una oportunidad para salir de ese mundo maligno, el Señor te está esperando. Un aplauso al Señor.